Tenemos mucho para decir y vos mucho para escuchar. El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Bueno, son las 11:15 de la mañana. Como te adelantábamos en las redes sociales, donde hicimos el flyer tempranito de la mañana, nos viene a visitar Cornelia Smith. Siempre que la invitamos acá está, y yo la verdad que privilegio, digamos, y agradezco fundamentalmente esa deferencia de venir a charlar con nosotros a la mañana. Nos trajo unos ricos alfajorcitos riquísimos, para desayunar. Yo estuve catando y muy bueno. Y vienen bien. Es directora de Control Civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, trabaja dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación. También fue diputada nacional, mandato cumplido, entre otros cargos que ha tenido. Y bueno, siempre es un placer charlar con ella para conocer sus ideas políticas y cómo va viendo la Argentina en este nuevo caminar del gobierno de Milei. Cornelia, siempre un placer recibirte. Gracias por venir a Sónica. No, por favor, un placer. Es mi radio preferida, así que gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo viene el trabajo dentro del Control Civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria? Muy bien. Yo, como se puede decir, heredé una estructura, pero que funciona muy bien, con profesionales, todos abogados, muy comprometidos, así que muy agradecidas. Son esas pequeñas instituciones que existen y que hacen que las cosas funcionen. Obviamente hay un tinte político, hasta dónde ir y a no ir, pero que ahora se está yendo al hueso en todo lo que haya que hacer. Y muy contenta, preocupado por algunos delitos que nosotros vimos, como por ejemplo el delito de la trata, donde que justo hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Trata, que es muy importante también de sensibilizar a los jefes de las fuerzas, de identificar situaciones de trata y salir ayudar. Y rápidamente, porque ahí digamos, la velocidad en cómo se ayuda es importantísimo en estos casos. Es todo. Para mí ha sido una novedad la cantidad de situaciones nuevas de trata que hay. Por ejemplo, vos tenés también trata laboral. Entonces tenés jóvenes que habían salido en los medios también, que son cooptados por un frigorífico en Polonia y se van y es trabajo esclavo. Entonces nuestros oficiales de la PCA, por ejemplo, han intentado prevenir que tomen el avión, se retrasa la salida, algunos deciden no ir, pero otros sí, después hay que salir a ayudarlos, y después así hasta tenés, obviamente la más conocida y aberrante, la trata sexual, pero también tenés el tema hoy de la maternidad subrogada, donde vienen del extranjero, aprovechar situaciones de vulnerabilidad de nuestras mujeres. Entonces hay diferentes funciones y actividades que hay que comunicar para prevenir. Y eso se trabaja con los jefes de las fuerzas y también con los aeropuertos, ¿no? Con los aeropuertos, y ahí tengo que agradecer realmente el compromiso en especial de Aeropuertos Argentinos, el concesionario más grande de nuestros aeropuertos, porque realmente han tomado también esto como un tema y se hacen diferentes eventos para concientizar a toda la comunidad aeroportuaria. Así que se está trabajando mucho. Respecto a este trabajo, contame cómo es trabajar dentro del Ministerio de Seguridad y los años que sabemos, vos conocés a Patricia Bullrich, y digamos, cómo está el trabajo con ella, que se la tiene tan bien ponderada dentro del gobierno nacional. Bueno, la verdad que trabajar con Patricia es un honor y es un aprendizaje continuo y una motivación, porque la polenta que tiene esta mujer, yo no sé cómo hace. La verdad que chapó, y después la atención que ella también presta a los comentarios que uno le hace. Yo hoy le mando un mensajito corto, porque realmente no trato de molestar, y me lo contesta. Entonces, vuelvo a repetir, primero es un honor, incluso obviamente servir a la ciudadanía argentina, pero uno aprende, y uno lo que busca, y que es el gran mensaje que quiere dar Patricia también, es realmente que la seguridad sea un concepto y que quede en definitiva en todas las políticas que hagamos. Incluso en la sociedad rural estuvimos hablando de la seguridad productiva, que es muy importante, y falta hacer mucho también para la ruralidad, para que pueda haber más seguridad en los campos, pero también para el peón que trabaja.
Entonces, el tema de seguridad no tiene que ser algo que asuste, sino la seguridad nos tiene que dar tranquilidad. La seguridad como orden, ¿no? Como que orden, muchas veces como disciplina, claro. No como Exacto. autoritarismo. Creo que esa es la gran diferencia, que no hay que tener miedo de hablar de seguridad relacionado con disciplina y orden y justicia. Qué interesante esto que estás diciendo, porque viste que después de la salida de la última dictadura militar siempre se pone, digamos, como la seguridad, bueno, y que es represión. Y vos estás marcando, digamos, la diferencia entre represión, contención y orden. Y Claro. orden. Fíjate que el gran problema que hubo últimamente cuando se decía que gran parte de la oposición se había quejado porque los agentes de seguridad ingresaban al Congreso para utilizar Claro. los baños, Patricia se ocupó de aclarar muy bien esto, que realmente es inconcebible que vos pidas que se prohíba a las fuerzas de seguridad ingresar cuando las fuerzas de seguridad te están cuidando. O sea, ¿cuál es la función que está cumpliendo? Precisamente la del cuidado, no la de la represión. ¿Entendés? Pero bueno, generalmente existe esta confusión, ¿no? Por eso nosotros en nuestro control civil cuidamos de que no haya represión por parte, por ejemplo, de los agentes de la PCA. Entonces, Claro, ahí exacto, está la diferencia. Y, por ejemplo, yo hace unos días volví de Alemania, ahí vieron con mucho interés en Berlín el protocolo antipiquetes. Fíjate, porque ellos dicen, nosotros esto no, porque Berlín también se ha convertido en una ciudad con muchos problemas. Sí. Entonces, yo les explicaba que el protocolo antipiquetes lo que busca es armonizar los derechos. El derecho de manifestarse, de reunirse, con el derecho de circular, sí, de poder ir a estudiar, o sea, tenés que ver cómo armonizás esos dos derechos. ¿Cómo le explicás esto a la sociedad en general, a la gente, después de muchas críticas que se hacen, sobre todo del sector de la izquierda más dura, a justamente que cuando vos querés poner orden, en realidad estás reprimiendo o en realidad estás cortando derechos, por ejemplo, al de la manifestación? ¿Cómo haces para explicarle, digamos, al resto de la sociedad que mira sin saber dónde pararse, que esto es orden y no es otra cosa, no es represión? Justamente con esto diciendo que hay posibilidades de manifestarse, hay posibilidades de marchar, pero respetando a los demás. Entonces, hay con un marco de orden, con reglas claras. Entonces, revisión, ¿viste? Como que sabés lo que podés hacer y que no. Incluso para proteger a los que marchan. Entonces, por ejemplo, en Alemania me pasó algo muy interesante, me contaban los de Múnich, que ellos están, que ahora pasó acá también en Mendoza, están siguiendo mucho a los que pintan grafitis. Sí. Sí. Los están siguiendo cuerpo a cuerpo, pero por esto. Dice, una cosa es que vos pintes un grafiti porque tenés ganas de manifestar arte, y otra cosa es que vos quieras violar una norma. Entonces, si enganchan a los que están pintando grafitis, le dicen, mira, podés ir a este hospital, te doy esta pared, este paredón para que pintes, pero si te veo de nuevo agarrando y pintando, entonces, el Congreso, ya es otra cosa. Entonces, lo que a vos te interesa es transgredir y no pintar. Y esto es un poco lo mismo. Una cosa es manifestar y la otra cosa es agredir. A quienes no conocen, la hemos entrevistado en Sendas Oportunidades a Cornelia, también maneja mucho los temas internacionales, hace mucho tiempo que tiene un profundo conocimiento de los temas. Me gustaría preguntarte cómo estás viendo el mundo en digamos, una situación compleja, guerras, la situación de Medio Oriente, bueno, Trump en el poder, algunos hablan del tema arancelario. Si yo te tengo que preguntar cómo ves el mundo hoy, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Complicado. Complicado y agradecida con todos los problemas que tenemos de vivir en la Argentina. Son los dos pensamientos que yo hago. Es increíble, ¿no? Mi esposo estuvo trabajando 6 meses en Europa, en Madrid, y justamente otra amiga también, y vinieron ambos en distintas fechas. Y precisamente hablando de la seguridad que tanto se critica en la Argentina y que tanto se dice, que él no viviría en Europa. Habiendo estado recorriendo bastante, no viviría, pero... Una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es vivir. Son las vacaciones, otra cosa es la seguridad. O sea, cuando vos no estás de vacaciones, ¿no? Yo te quería preguntar, Cornelia, ya que nos metimos en este tema, ¿qué opinás sobre el tema de la cantidad de gente en los aeropuertos, habitando, digamos, viviendo en los aeropuertos, y en cuanto a las medidas, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos esto, esa organización que primero se dio
precisamente en Europa, y ahora se está dando bastante en nuestro país. Sí, es un fenómeno que nosotros incluso lo estamos hablando, cómo tomarlo. No es fácil, pero justamente por eso la solución no es solamente de un país, porque a veces los que duermen en un aeropuerto no es connacional tuyo, ¿no? Claro. Muchas veces son personas que entran y se quedan. Entonces es un fenómeno transnacional que hay que trabajar. Ahí se está trabajando mucho también, además de que los organismos internacionales, con Europol, con Interpol, con la Cruz Roja, porque a veces hay gente que llega y no tiene documentos, o es totalmente indocumentada. Entonces se está pensando en lugares donde puedan ellos estar alojados, pero sin entrar ya oficialmente, digamos, al territorio, hasta no saber quiénes son. Porque expliquémosle a la gente, el aeropuerto es territorio federal, ¿no? Sí, así es. O sea que depende puntualmente del control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Así es, sí. Después tenés migraciones, tenés aduana, etc. Y nuestros aeropuertos, por ejemplo, en las provincias, muchos de ellos también son internacionales. Entonces, la PCA está presente en todos los aeropuertos, pero donde hay además presentación internacional, también está migraciones, etc. Entonces, me preguntás a mí, es un fenómeno para mí preocupante, que lo estamos tomando, sobre todo porque uno tiene que ver qué es lo que pasa en Europa. En Europa hay algunos que ya te hablan que en el 2029 Rusia atacaría de alguna forma más específica algunos lugares puntuales, en una especie de guerra ya no tanto cuerpo a cuerpo, sino más bien híbrida, con ataques específicos, yo qué sé, suministro de agua, tecnología, etcétera. Bueno, y eso va a haber gente que se va a ir. Entonces ahí tenemos que estar preparados, cómo los tomamos. Para la inmigración. Y de hecho, Rusia, digamos, muchos europeos tienen ese temor. Sí, tienen un temor puntual al ataque de Rusia. Sí, es así. Vos tenés, por ejemplo, mismo en Alemania, vos estás a 400, 500 kilómetros de Rusia. Si vos hablas con Finlandia, Finlandia comparte un bosque con Rusia. Entonces, no tienen hoy una frontera real, es el bosque. Entonces, la gente dice, no sé si a la mañana me despierto y ha sido invadida. ¿Qué nos pasó como sociedad, como mundo? ¿Qué nos pasó para no poder dialogar y evitar, digamos, esto? Porque estamos dando fecha, estamos diciendo posiblemente la gente teme que en el 2029 exista. ¿Qué nos pasó? Eso es lo que yo me pregunto. No aprendimos nada, pareciera. La verdad que asusta eso. Esperanzador, por otro lado, es que sí hay gente que está hablando de la paz, porque yo cuando voy digo, también dirijo el Comité de Asuntos Europeos del CARI, del Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales, y está viniendo mucha gente interesada por Argentina. Entonces, pero le pregunto esto, todos están hablando de rearme, etcétera. ¿Y de la paz quién está hablando? Claro. Y ahí me dicen, no, por abajo se habla mucho más de lo que parece. Dios quiera. Eso nos debería de alguna manera tranquilizar, que hay gente trabajando en eso. Hay gente trabajando en eso, sí. ¿Por qué están viniendo justamente tantos rusos a Argentina? ¿Qué pensás vos? ¿Qué información hay? ¿O qué evalúan? Sí, están viniendo, yo creo que por dos temas. Uno, justamente para evitar que sus hijos tengan que ser enrolados en el ejército ruso. Incluso hemos hablado con algunas abuelas, donde viene la abuela y el nieto, y los padres se quedan en Rusia. Con la tristeza de las abuelas que te dicen, yo sé que mi nieto nunca va a poder volver a Rusia porque es desertor. Claro. Entonces, con una gran tristeza, pero bueno, prefieren privilegiar la vida que perderlo. Otros, quizás ya más en una conveniencia económica, como hemos escuchado de las mujeres que tienen hijos aquí, para después poder tener también la ciudadanía y poder moverse. Hay mucho dinero en Rusia, mucho dinero, y también eso se está siguiendo desde el Ministerio de Seguridad. Así que creo que esas son las dos cosas. Y ahí hay que tener mucho cuidado, que lo hablamos en Alemania también, de lo que se llaman los Schläfer, los durmientes, los que vienen, se instalan con otras identidades, etcétera, y bueno, para espiar. Claro. Eso, que lo hay. Y ahí, digamos, ¿es fácil para una persona que viene de afuera? ¿Me voy a vivir a Argentina? Digamos, si el argentino se quiere ir a vivir a Europa, todos sabemos que si no tenés la ciudadanía no es nada fácil. No. ¿Cómo es para el ruso que quiere venir a Argentina, por ejemplo, no digo otro país del mundo, un chino? Es fácil,
es fácil, además están bien organizados los grupos de recepción acá, en especial de los rusos. De los rusos. Es fácil porque Argentina es un país que siempre ha estado muy abierto a la inmigración, o sea, formado por colonias de inmigrantes, así que el momento es fácil y nosotros siempre decimos bienvenidos a todos, que no sean delincuentes y que no delincan. Exacto. Cuando delinquen, afuera. ¿Cómo se lo ve a Milei desde el exterior? Bueno, la figura, impresionante. Bueno, yo te digo, te hablo más de los germanoparlantes, que Claro. yo lo conozco, todos quieren saber de Milei. Al principio eran más reticentes, quizás por los modos, pero ante los hechos concretos, en especial de haber ordenado la macro, de tener, vuelvo a repetir, el tema de seguridad bien marcado, de un rol internacional fuerte y de animarse a decir cosas que muchos políticos europeos no se animan a decir, con mucho interés. La verdad que mucho interés. Por ejemplo, hay un zar mediático alemán que se llama Georg Koffler, Sí. que armó canales de cable en Alemania, está totalmente fanatizado. Dice que no solamente de Milei, sino de los argentinos, porque vino ya acá, habló con diferentes argentinos, entonces decía, es como Argentina es el país startup por excelencia. Viste que el propio Milei dijo en algún momento, en algún reportaje, como que desde afuera lo valoraban más que mucha gente acá desde adentro. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué le falta, digamos, a lo interno para que más gente confíe en el gobierno de Javier Milei? ¿Qué percepción tenés vos, digamos? Sí, yo coincido. Bueno, primero viste que Argentina es medio así, que Es nosotros, difícil nuestras grandes personalidades son reconocidas más afuera que adentro. Se le pasó a Borges, le pasó en su momento a Favaloro. Bueno. Yo creo que lo que falta sí acá, venimos de una sociedad muy vapuleada, con un populismo muy fuerte, y creo que con mucha desconfianza y mucha grieta. Entonces todavía estamos, y también hay que decirlo, que el gobierno trabaja parte en eso, entre blanco y negro. Entonces yo creo que una vez que esté la macro como está, más tranquila, que la micro empiece a funcionar mejor, que haya más desarrollo o complementación de industrias, creo que ahí se va a poder trabajar más en suavizar que se mensajes. sostenga más en el tiempo también, Sí. porque el problema que tiene el extranjero, digamos, y las inversiones y demás, es el temor al tiempo y al sostén, digamos, de la política. a la confianza. Tal vez el cambio, ¿no? Claro. Sí. Ante una elección. Y a la Cornelia, confianza. yo te quería preguntar algo, estoy Sí. muy preguntona, pero te Sí, quería sí. preguntar algo que me interesa, que es, tenemos un serio problema en nuestro país ya hace tiempo con el narcotráfico. Total. Es un tema complicado, es un tema en el que yo sé que seguridad está trabajando mucho. Te pregunto, por supuesto que no nos vas a decir qué medidas, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tema del control, digamos, de las drogas? ¿Qué pasa sobre todo en aeropuertos? ¿Qué pasa con el control? Porque el tema de las valijas, viste que tanto nos ocupa, de que siempre aparecen valijas que no se sabe de dónde vienen, pero que entran en nuestro país. ¿Cómo están con ese tema? No, o sea, el control es absoluto y se han descubierto varios intentos, desde paquetes que son enviados vía el correo normal y llegan como una pequeña carga y terminan en un aeropuerto internacional de Europa, hasta las mulas. Bueno, ustedes saben que yo no los había conocido, tanto en Ezeiza y Aeroparques vos tenés cárceles directamente en los aeropuertos. Ah, mira, no sabía. Calabozos, ¿viste? No Pocos sabía. lo saben. Calabozos. Es bien calabozo de antes, ¿viste? sí. Bueno, así. Sí. Y ahí Por es el tema donde- de las mulas. Claro, ahí están las mulas o ataques, temor a algún ataque terrorista puntual, entonces están ahí. Tenemos un problema con la justicia porque a veces queda más de un año ahí y no es la situación para que estén, Claro. pero bueno, eso hay que hablarlo. Pero desde aeropuertos se está trabajando muy bien. La PCA tiene sus dos departamentos de preventivos y de complejas, que son los dos que trabajan muy fuerte estos temas. Pero desde ya es algo que es también transnacional de nuevo. Claro. Obvio. Y cuando hablamos de la trata hoy está íntimamente relacionada con la droga, Sí, en sí, especial sí. la trata sexual, porque primero agarran a una chica y la empiezan a drogar para crear esa dependencia. Claro. Entonces son para el ataque y para tratar de paliar esta situación, sin lugar a dudas, es transnacional, federal y con las provincias. Ujú.
Y después hay que trabajar mucho en prevención, mucho en los mensajes que se mandan. ¿Por qué tanto? Porque sobre todo las drogas sintéticas, que ahí yo estoy muy contenta porque antes justamente el periodismo hablaba de drogas de diseño. Y ya decir drogas de diseño te vende como que es algo bueno. Sí. O que es algo cool, ¿no? Es un poco marketinero. Es ¿no? marketinero. Buen Entonces, marketing. mi lucha, pues yo en diputados también fui vicepresidenta de la Comisión de Adicciones. Entonces, trabajamos muy bien con el kirchnerismo en ese momento también. Entonces les decíamos, no hablen por favor de drogas de diseño, porque está mal. Son drogas que pueden matar. Claro, es romantizar un poco la problemática. Exactamente. Y eso por suerte caló. ¿Por qué digo que es esto? Porque esas van cambiando cada 3 días. Tenés una pildorita nueva. Claro. Porque cambiás un poquitito el coso, ¿viste? Y Sí. listo. Y son El cositas. molde con que El las hacen. molde, entonces es Superman, Batman, no sé, Pantera Rosa. Y entonces es muy difícil, o sea, no se puede luchar contra eso. Lo que tenés que trabajar es mucho en prevención. En prevención. Y educación y en salud. Mucho eso. Es muy interesante todo lo que estás contando y me Fascinante. parece que la gente muchas veces, digamos, no lo conoce. sabe, no lo conoce porque, digamos, hay que estar en el trabajo del día a día para conocer, digamos, Sí. esta problemática. Desde ya que te agradezco, siempre te agradecemos por charlar con nosotros. Sabes que acá es tu casa Ya lo sé, gracias. y nos conocemos desde hace años. Gracias por venir a Sónica. Lo mejor en el resto, que seguramente quede mucho de gestión. Gracias. Y bueno, vamos a seguir charlando. Sí, como señor, siempre. y aguante la radio sónica y la radio y el periodismo. Vamos. Gracias. Cornelia Smith en la mañana de Radio Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.